El canal del Congreso presenta. Hoy, en el tintero, tendremos al senador Miguel Ángel Mancera. Así es que estén con nosotros. Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en su programa El Tintero, en esta ocasión con el senador Miguel Ángel Mancera, a quien doy las gracias. Bienvenido, señor senador. Muchas gracias. Por estar con nosotros y sobre todo con tu auditorio en este programa en El Tintero. Muchas gracias. Y vamos a hablar de temas relativos a la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad y de la Guardia Nacional. ¿Y quién mejor, y si no, el senador Miguel Ángel Mancera, para hablarnos de este tema, en principio como un planteamiento, senador, si nos fueras tan amable de explicar este tema que resulta de mucho comentario público, pero poco precisado? Sí, cómo no. Mira, primero me parece que hay que poner el contexto del antecedente. ¿Cómo es que llega la Guardia Nacional como una nueva estrategia del gobierno entrante, en donde plantea sustituir a la entonces Policía Federal por este cuerpo de policía civil? Así se establece, se hace la reforma constitucional, se toma la nomenclatura de Guardia Nacional de una figura que ya teníamos en la Constitución, que era una reserva, pues, para en caso de un ataque a la soberanía nacional, y se conforma esta policía civil. Sin embargo, en uno de los apartados, uno de los transitorios, se habla de que las Fuerzas Armadas podrán acompañar a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública durante todo el tiempo hasta su consolidación. Se da un plazo inicial de 5 años y se dice que esa disposición obviamente tendrá que ser por el Ejecutivo Federal, es decir, el titular del Ejecutivo, y tiene que ser supervisada, tiene que ser fiscalizada, tiene que ser complementaria con todos los requisitos que se marcan. Así es como ha transcurrido desde que se concedió precisamente esta reforma constitucional, y llega el momento en el que se plantea en una iniciativa que pueda haber una prórroga que se sitúa precisamente en el artículo 5º transitorio. El debate obviamente se centra en si se está militarizando al dar esta prórroga. Desde mi punto de vista, si solo hablamos de la prórroga, me parecía una reforma muy sin sustancia. Lo dije, es una iniciativa que no tiene materia, que no tiene sustancia. Habría que tenerla o acompañarla de otros elementos. Lo que llega de la Cámara de Diputados en esta propuesta de reforma es eso, precisamente una iniciativa que solo decía, se amplía el plazo y en lugar de que concluya en 2024, concluirá en 2028. Así comienza el análisis, y la verdad es que en los debates y en los planteamientos aquí en la Cámara de Senadoras y Senadores, pues se empiezan a agregar una serie de elementos, Rogelio. Una serie de elementos que van acompañando la obligación de la Fuerza Armada de rendir, digamos, los informes de su actuación. Claro que el titular del Ejecutivo, que es el que dispone, tenía ya la obligación de acompañar un informe de la Guardia Nacional anualmente. ¿Qué se establece ahora en esta reforma? Que se tienen que hacer 2 informes, es decir, tienes ahora informes semestrales, se establece una obligación también para que se constituya un fondo
A partir de 2023 tiene que estar ese fondo constituido. Por cierto, no lo hemos visto en el presupuesto, pero debe estar constituido en 2023. Tiene que haber también la comparecencia del secretario de la Defensa, secretario de Marina, titular de la Secretaría de Seguridad, y tiene que hacerse una medición con indicadores de qué estados son los que requieren todavía la presencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Digamos que el debate central es, ¿el Ejército debe hacer o no debe hacer tareas de seguridad pública, Rogelio? Y tú y yo como juristas sabemos que el presidente de la República en cualquier momento puede disponer de la Fuerza Armada. Es el jefe supremo. Y la Constitución lo faculta para que en caso de ataque a la soberanía, un ataque de seguridad nacional, disponga de la Fuerza Armada, pero también en los ataques de seguridad interior. Y un ataque de seguridad interior puede ser un conflicto interestatal. Entonces, en esa frontera, lo que nos pareció muy oportuno a quienes apoyamos el que hubiera mucho más control es, ya que se había tocado la Constitución, a través de este transitorio decir, necesitas informar, necesitan comparecer y necesitas decirle a la población en qué estados ya no se requiere el Ejército. Si no, ¿cuándo lo vamos a saber? Porque esta discusión no es de hoy, lleva 18 años. El Ejército en tareas de seguridad pública no es de ahora. Hay pocas entidades que no necesitan al Ejército en sus calles. La Ciudad de México es una de ellas. Pero aquí estás hablando que tienes 80,000 policías. Hay estados en donde los municipios pasaron de tener 500 policías a tener 100. Hay estados en donde los municipios no tienen policía. Más de 600 municipios que no tienen policía. Y lo único con lo que cuentan es con el apoyo del Ejército. Entonces, ¿los retiras totalmente? ¿Y con qué te quedas? O mejor, regulas esa actuación, la haces estrictamente constitucional en los requisitos y además obligas a que haya una información. Nos has dicho una cuestión que debemos puntualizarla, y sobre todo para que nuestra audiencia la tenga precisa, y es 18 años de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad. Así es. Pero sin un estatuto jurídico. Es correcto. Y esto fue un reclamo de los secretarios de la Defensa en turno, muy válido, absolutamente válido, y ustedes hacen una reforma cuando se crea esta Guardia Nacional con esa reminiscencia, y ahí le dan un estatuto jurídico, temporal, como lo has señalado. Correcto. Y esta temporalidad es la que se discute recientemente, sí, en virtud de ampliarla. Ahí es donde entran estos detalles. Desde este punto de vista de reflexión, que yo retomo lo que tú nos has hecho favor de explicar, señalas algunos estados y algunos municipios parece que no han hecho el trabajo o no han tenido los recursos, o una suma de factores, para tener policías, para tener instancias de seguridad, para la prevención, contención del delito. Y ahora nos encontramos nuevamente, parece que en ese punto de vista, estoy retomando lo que es nos correcto. has dicho. ¿Qué deberíamos hacer, además de esto que hemos hecho, para que los estados, los municipios realmente hagan las funciones de seguridad que les corresponden en términos de la Constitución? Mira, se han intentado varias cosas, pero yo creo que vuelve a estar en boga la urgencia de tener un programa homologado de formación de policía. México no ha formado policía, no ha construido policía. Esa es la realidad. Son algunos estados, son algunos municipios que tienen policía. Todos los demás no tienen esa capacidad. Y se han conformado porque ante la falta de recursos, pues que vaya el Ejército. Ante la falta de personal, pues que nos ayude el Ejército. Y así son las solicitudes. Y si tú te vas a un municipio donde estás en la sierra o donde estás en el desierto, pues ¿quiénes hacen esas coberturas? El Ejército.
tarea de seguridad pública, que no debiera de hacerse, que la Corte Interamericana te dice, no la deben hacer. Bueno, pero si la hacen, pues que la hagan de tal y tal y tal manera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué ha dicho? Ha dicho, no es inconstitucional que el Ejército realice tareas de seguridad pública siempre y cuando lo haga cumpliendo con esos requisitos, de que sea subordinada, de que sea temporal, de que sea complementaria, de que sea fiscalizada. Eso fue lo que colocamos ahora en esa reforma. Eso fue lo que se colocó puntualmente en el nuevo quinto transitorio. Yo lo que te diría es, esperemos un año, ¿no? Un año calendario después de esta reforma, para que nosotros tengamos esta obligación, porque antes de que se termine este periodo, desde mi punto de vista, dado que ya se hizo declaratoria, entiendo, en diputados y falta en senadores, de constitucionalidad, tendremos que constituir la comisión bicameral. Y entonces esa comisión bicameral va a tener la obligación de presentar un dictamen, Rogelio. Y ese dictamen va a tener que decir, oye, pues este estado está bien, este estado está mal, este estado está mal, este estado está mal. Y vas a ver el mapa que va a aparecer. Es toda una cuestión que habremos de revisar. Justamente nos estás diciendo algo que efectivamente es un hecho histórico. Se está llevando a cabo en este momento el proceso de reforma, porque sí, no se ha concluido la reforma constitucional de este nuevo artículo quinto, que se discutió en su momento si un artículo transitorio debe ser en materia de una reforma. En fin, lo dejaremos para otros análisis, otras cuestiones, pero lo que sí es cierto que estamos digamos, a unos pasos, a una parte del proceso es completar lo que establece la Constitución para la reforma y entonces tener hasta el año de 2028 a las Fuerzas Armadas en estas tareas. Así es. Pero antes de irnos a una pausa por los tiempos de la televisión, invitar a nuestro auditorio que se quede con nosotros, yo quisiera dejar un tema para nuestro retorno. Decías que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al mando civil, que debe haber un carácter transitorio, un esquema de medición, un esquema de rendición de cuentas. Y en el tema de la creación de la Guardia Nacional, con toda esta doctrina militar, ¿en qué reto nos encontramos? Pero esto te pediría que nos aguantes a un corte y regresemos después de este corte para seguir conversando con el senador Miguel Ángel Mancera en torno a este importante tema que, como ustedes pueden ver, es del mayor interés. Así es que volvemos. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa En el Tintero. Como podrán ustedes haber escuchado, estamos con el senador Miguel Ángel Mancera. Y antes del corte yo le pedí al senador reflexionar en torno a este reto de tener una Guardia Nacional que en su creación, en su modelo constitucional, está subordinada a un mando civil. Esto así quedó establecido. Ahora tenemos una reforma legislativa donde aparentemente esto ya no es así. Bueno, de hecho ya no es así. Está adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional. Pero antes decíamos, ese personal que integra la Guardia Nacional es de formación y doctrina, sobre todo esto militar. Tienen una formación y tienen que transitar a hacer un esquema de seguridad pública. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Y qué implica tener ahora la subordinación con todo lo que esto señalaría hacia la Secretaría de Defensa Nacional? Mira, me das ahí la oportunidad, Rogelio, de precisar esto que me parece muy relevante. Estoy totalmente en contra con esta adscripción que se hace a la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, con que se hable de que el mando operativo superior lo va a tener el Secretario de la Defensa Nacional. Todo esto lo hemos planteado en una acción de inconstitucionalidad que ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia y que la va a tener que revisar. Y que yo te puedo decir ahora que se va a ganar, porque no puede hacerse eso. O sea, tú no puedes ir en contra de lo que dice la Constitución, y la Constitución es muy clara. Tiene que ser
civil. No puede haber un mando militar dentro de la Guardia Nacional. O sea, no puede decirse que el mando operativo lo va a tener la Secretaría de la Defensa Nacional. Quienes entren a la Guardia Nacional tienen que dejar de tener el carácter de militares para efectos jurídicos. Su regulación es civil y su trato es civil. Y deben de, incluso lo dice ahora esta misma reforma del quinto transitorio, que debe de tomarse en cuenta la doctrina civil y el adiestramiento civil para estas personas. Se entiende que cuando comenzó, pues comenzó, como se dice, con un pie de rama, ¿no?, de Marina y de Ejército. Sí, también estaban los elementos de la Policía Federal. Quiere ser muchísimo más grande, van a haber más elementos, sí, pero no puede haber mandos militares. Yo creo que esa acción de inconstitucionalidad va a acabar dando la razón de que esa ley no puede seguir así. Y tendrá que ser civil, así. La operatividad tendrá que ser civil como se quiera. Incluso hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el informe policial homologado no puede presentarlo un militar. O sea, una actuación del Ejército que quiera llegar ante un Ministerio Público y hacer una puesta a disposición, no puede. Por eso es que se dice que tiene que ser subordinado y que tiene que estar siempre con un mando civil. Es complementaria la actuación. Hay un momento histórico en nuestro país que parece que olvidamos, yo lo voy a referir brevemente, y es ese México violento de la Revolución. Sí. Es eso que costó a los mexicanos y que fue finalmente una herencia que crea las instituciones del Estado mexicano. Pero hay un artículo por ahí que se habla poco de él, que es el 129, y que además es de los pocos artículos que no se han tocado, que se mantienen intocados, y que señala que en tiempos de paz las autoridades militares no pueden realizar más autoridad o función de autoridad que las estrictamente relacionadas con la disciplina castrense. Esto es, no pueden ser autoridades civiles. Por eso la acción de inconstitucionalidad que ustedes presentan, amén de esto que está relacionada con el propio artículo 21, sí, y el tema transitorio, pues nos reafirmaría el hecho de que los militares pueden contribuir, pueden apoyar, como bien dices, los decías, la Corte lo ha señalado, pero no pueden constituirse en autoridades per se y por detalles tan finos como el que ha señalado. Sin embargo, senador Mancera, tú dijiste algo que durante estos debates que creo que es digno de reflexionarlo ahora, y es, no tenemos, lamentablemente, las policías, lo decías hace un momento, entonces tenemos que apostar por dar esta holgura de permanencia y por tratar de corregir estos problemas, amén de lo que la Corte pronuncie. Hace un momento te decía qué requerimos hacer. Tú fuiste procurador en la Ciudad de México, muy exitoso procurador, creo que esto damos cuenta prácticamente todos, y dejaste una base para que la Ciudad de México tenga un esquema de policía civil y de procuración, ahora fiscalía, con una eficacia, digamos, singular en torno a la federación. ¿Por qué la ciudad sí? ¿Qué hicimos o qué hace la ciudad u otros estados y por qué otros no? Mira, yo creo que está claro aquí es el número de elementos. Yo no lo veo de otra manera. Primero, tienes el número de elementos. Lo que hoy tiene de potencia policial la Ciudad de México está cercano a lo que se requiere, que te marca más o menos 1.8 por cada 100 habitantes promedio de policía. La Ciudad de México, el estado Jalisco, me parece, y creo que Tabasco también, están cercanos a cumplir con este requisito, ¿no? Yucatán, me parece. Yucatán, fíjate que no estoy tan seguro de Yucatán, pero bueno, Yucatán tiene muchas ventajas, ¿no? Ha tenido muchas ventajas operativas. Lo cierto es que esto que dices es muy relevante porque no podemos cumplir, ¿no? Y tienes hoy estados que no tienen policía, México no ha construido policía, tienes municipios sin policía. Y entonces se requiere la actuación de la Fuerza Armada. Y están en el peor de los mundos, porque pues no es que ellos quieran, pero pues los mandan, y luego los mandas, y como les decía yo en el debate, pues los mandas a las guerras sin fusil,
porque los mandas pero no quieren actuar, porque no tienen un marco jurídico. Entonces dice, no. Oye, pues no, pues no, porque no hay un marco jurídico. Entonces van, pero no van. Pues ahora con esta reforma, cuando menos tienen un marco jurídico, cuando menos tienes un marco jurídico donde puedes pedir cuentas, pero puedes darle también certeza a su actuación. ¿Qué sería lo ideal? Yo te lo digo así, lo ideal es que tuviéramos una ley de seguridad interior que no se apoyó en su momento por quienes ahora sí están apoyando. O sea, la verdad de las cosas, yo cuando estaba en la jefatura de gobierno y cuando estaba en la presidencia de CONAGO, aquí venimos a decir, no es que sea la ley de seguridad interior perfecta esta que están planteando, pero es un avance, hay que perfeccionarla. Pues no, se votó totalmente en contra. Y sí, faltaba el asidero del 73 constitucional, eso es cierto, eso es cierto. ¿Se requeriría volver a intentarlo? Yo creo que sí. Debería de haber un marco de regulación que te dijera, oye, tu Estado estás pidiendo ejército, ¿para qué lo estás pidiendo? ¿Cuánto tiempo lo estás pidiendo? ¿Qué labores va a realizar? Senador, si lo entiendo bien y espero para transmitirlo a nuestro auditorio, lo que nos dices es que hay que retomar esa ley de seguridad interior, Sí. Rescatar los problemas de constitucionalidad que la Corte observó Sí. y someterla a discusión. Yo creo que sí. Y no solo como un documento o un acto formal, sino porque ahí están algunas de las propuestas Es correcto. para crear este esquema de policías civiles Sí. y, por supuesto, aprovechar la transición militar. Así es. Muy bien. Senador, el tiempo que nos queda, un tema que no podemos dejar pasar es el tema de la cooptación del crimen, el llamado crimen organizado, hacia las instancias policiales, y a veces esa es la justificación para no tener policías en algunos municipios, porque o los someten o los masacran o terminan aliándolos o sometiéndolos. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico, la visión desde el Senado, la proporcionalidad de análisis durante esta discusión inacabada? Mira, yo te lo digo ahí desde el punto de vista práctico, palpable, que lo pude vivir. Yo trabajé también en seguridad pública y me parece que las áreas más importantes de estas corporaciones son las áreas de asuntos internos o las áreas de supervisión. Ahí se necesita tener gente muy probada, gente muy capaz. A mí me tocó el periodo de implementación de asuntos internos, porque antes se llamaba inspección interna, en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Entonces, cuando tú escuchas, por ejemplo, que van no sé cuántos policías que procesan, y es asuntos internos. Y sí, claro que sucede. Y claro que te encuentras muchísimos casos. Nosotros tuvimos muchos casos de policías que estaban metidos o con los que robaban los coches, o con los que transportaban la droga, o con los que asaltaban, o de todo. Pero sí hay un área, digamos, de contrainteligencia, ¿no? Y esas áreas son fundamentales. Son los ojos dentro de la institución, sobre todo en un caso de policías. Y eso que dices está relacionado con algo que alguna vez me platicó un viejo policía. Y es, por ejemplo, si tenemos un policía en cualquier lugar que no tiene una buena preparación física, que un estudio resulta tener 3 parejas o más, ¿de dónde va a mantenerlas? Con un sueldo de policía, sí. La corrupción, la probabilidad de la corrupción, la falta de preparación y el reconocimiento social. Entonces hay que subir el nivel. Así es. Y hay que subir los salarios. Hay que subir salarios, hay que darles buenas prestaciones. Es cuando te decía homologar las capacidades y homologar prestaciones. Eso va a estar bien difícil. Se tendría que hacer un rediseño presupuestal importantísimo. Ahora, senador, ya acercándonos al cierre y pensando en tener alguna otra charla, y por supuesto después de ver los efectos de estos temas, la Guardia Nacional ha sido señalada también en problemas de corrupción. Sí. Estamos exponiendo a las instituciones, porque la Guardia Nacional es la Sedena, y las Fuerzas Armadas. ¿Estamos desgastando a nuestras instancias superiores de seguridad? Mira, ojalá que de veras pudiéramos diferenciar Guardia Nacional Sedena. Yo eso aspiraría, que no dijeras
Guardia Nacional, Sedena, ¿no? Deben de cocinarse aparte. Pero sí vas a encontrar estos casos, porque como en todos los casos, pues es una actuación de policías. Y es una actuación de policías en donde va a haber seres humanos y va a haber de todo. Que se tiene que reforzar, y deben de tenerlo, no tengo ninguna duda, el área de asuntos internos de la propia Guardia Nacional. Seguro. Pues, senador Miguel Ángel Mancera, nos hemos quedado cortos. Realmente he disfrutado la charla, sobre todo Igualmente, viendo de alguien Rogelio, que ha muchas palpado gracias. los problemas y que hoy debate y que presenta un discurso. Senador, agradezco tu presencia. Muchas gracias a ti, Rogelio. Y a ustedes, auditorio, les agradezco habernos acompañado en este importante análisis que esperamos haya sido de su interés. Nos veríamos para la próxima edición aquí en su canal, Canal del Congreso. El canal del Congreso presentó